Derivadas y funciones de derivación. En la lección previa, concluimos que la tasa de cambio instantánea es equivalente al cociente del diferencial de la variable dependiente entre el diferencial de la variable independiente. Ahora, nos planteamos la interrogante que abordaremos hoy: ¿cómo aplicar esta definición? De hecho, hay dos maneras de llevar a cabo esta aplicación: a través de derivadas y mediante integrales. En esta lección, nos centraremos en la solución a través de derivadas. Las técnicas de derivación son algoritmos que permiten generar la derivada de una función, conociendo la ecuación de la función original. Las técnicas de derivación están consignadas en tablas de derivación que usted deberá consignar en su cuaderno, y al menos memorizarse las más sencillas. En las tablas de derivación, la derivada se representa de una manera más compacta denominada f', siendo esta un sinónimo de derivada, y esta a su vez un sinónimo de la pendiente instantánea. La letra f, sin el símbolo prima, se usa para representar la función original. Recuerda que cuando nos referimos a una función, utilizamos un sinónimo de una fórmula matemática que forma parte de una ecuación. Las funciones derivadas pueden tener un valor de 0, representando líneas horizontales, pueden ser constantes numéricas si estamos tratando con rectas o pueden ser expresiones algebraicas cuando analizamos curvas. Las técnicas de derivación permiten obtener la derivada o pendiente instantánea si conocemos la función original. Sin embargo, en el curso de física nos encontraremos notablemente con el problema opuesto, que se resuelve con que las técnicas de integración o antiderivada, dada la pendiente instantánea que no es constante, obtener la función original. Esta función original realmente recibe el nombre de la antiderivada o integral. La derivada es la expresión matemática que describe la tasa de cambio instantánea, y para obtenerla, utilizamos la operación de derivación. Hay dos métodos generales para derivar: el primero implica evaluar límites, mientras que el segundo se basa en técnicas abreviadas. Estas técnicas abreviadas están resumidas en tablas, como la que se muestra a continuación. Es importante señalar que, aunque estas reglas puedan parecer numerosas, en la práctica aplicaremos, como máximo, 2 para nuestros propósitos prácticos: a. La derivada de una constante; b. La derivada de un término con potencia y coeficiente. Miremos unos ejemplos. Muy bien, entonces nos piden derivar las siguientes funciones. Y a partir de aquí vamos a continuar escribiendo no manualmente, sino empleando las fórmulas de Word. Entonces vamos a tener la primer derivada. Entonces vamos a derivar la función que es 4K. Entonces, ten en cuenta que la variable de derivación es tiempo. Todo lo demás se asume como una constante, ya sean constantes numéricas como 4 o constantes literales como K. Y aplicamos la regla de que la derivada de una constante es igual a 0. Con lo cual, eso será la solución del literal A. Ahora pasemos al literal B. En ese caso tenemos que derivar 4 veces t, k. En este caso, vamos a asumir que encima de t hay un 1. Y multiplicamos ese 1 por 4. 4 por 1 es igual a 4. Le restamos un valor a la potencia. 1 menos 1 es igual a 0. Y cualquier valor elevado a la 0 es igual a 1. Y 1 por 4 es 4. Lo último es sacar la constante que no se ve afectada por la operación de derivación. Por lo tanto, la derivada de 4 veces t por k es 4k. Con respecto a t.
En el siguiente ejercicio tenemos 4 veces t al cuadrado k. Entonces tomamos la potencia 2 y lo multiplicamos por 4. 4 por 2 es igual a 8. Restamos un valor a la potencia, 2 menos 1 es igual a 1. Por lo tanto quedará t elevado a la 1. Y el 1 no se escribe. Y la k sale sin ser afectada por la operación de derivación. En el siguiente literal tenemos un noveno de t elevado al cubo multiplicado por k en términos de t. Entonces nuevamente tomamos 3 y lo multiplicamos por un noveno. Entonces 3 por un noveno es igual a 3 novenos. Al simplificar obtenemos que la tercera de 3 es un 1 y la tercera de 9 es un 3. Restamos un valor al 3, por lo tanto queda 2. Así que escribiremos t al cuadrado. Y la constante sale de la derivación sin ser afectada. Por lo tanto, la derivada con respecto a t de un noveno de t al cubo k es igual a un tercio de t al cuadrado k. Todos estos son monomios. Vamos con el último, que es derivar un polinomio. En ese caso, vamos a aplicar la idea de que la derivada de un polinomio es igual a la suma de las derivadas de cada monomio. Por lo tanto, vamos a derivar cada monomio por separado, ubicando los términos resultantes como una suma. Entonces ya sabemos que la derivada de un noveno de t al cubo k es igual a un tercio de t al cuadrado k, porque lo acabamos de hacer. Más, lo siguiente es 2 por 2 es igual a 4, veces t elevado a la 1. Más la derivada de una constante es igual a 0. Por lo tanto, la derivada con respecto a t de un noveno de t al cubo k más 2 veces t al cuadrado más c es igual a un tercio de t al cuadrado k más 4 veces t. Y esa es la operación básica de las derivadas. En movimiento en una dimensión no tenemos que aplicar reglas de derivación más sofisticadas que esto. A lo sumo, tendremos que aplicar ejercicios de 1 sobre t, pero eso aparece en capítulos ya muy posteriores, así que solo necesitamos esta regla de derivación para resolver la mayoría de los escenarios con los que nos encontremos de aquí en adelante. Corrigiendo la función, en los contextos de derivación en física clásica, el planteamiento común consiste en recibir un enunciado que proporciona una ecuación donde la variable dependiente está expresada en función de la variable independiente, representada por la función f. En este contexto, se nos solicitará calcular ya sea la tasa de cambio promedio o la tasa de cambio instantánea. Independientemente de la solicitud, el procedimiento implica formular la ecuación de tasa de cambio, utilizando diferencias para la forma promedio o diferenciales para la forma instantánea. Luego, se procede a la sustitución o combinación de ambas ecuaciones para obtener la solución correspondiente al problema planteado. La aplicación de derivadas en la física clásica es poco común, pero no inexistente. De hecho, se presentan en escenarios específicos que poseen características particulares, las cuales pueden resultar un tanto problemáticas. En primer lugar, en obras clásicas como la física de Servais, estos ejercicios se introducen sin una explicación detallada de las técnicas de derivación, presumiblemente debido a la suposición de que el lector está abordando simultáneamente un curso de cálculo. Sin embargo, el problema más significativo surge al observar que las ecuaciones base proporcionadas para realizar los cálculos no siguen las notaciones del sistema internacional, SI, en cuanto al desplazamiento y la posición. Más preocupante aún, estas ecuaciones no poseen dimensionalidad real. ¿A qué nos referimos con dimensionalidad real? Cuando hablamos de dimensionalidad real en una ecuación,
Nos referimos a que esta representación matemática debe ser una verdadera igualdad, similar a una balanza, donde los elementos que la componen deben cumplir la equidad no solo en términos de valores, sino también en direcciones y, sobre todo, unidades. Es imposible expresar una relación matemática con el símbolo igual a sin que se cumplan estas igualdades en su totalidad. El problema radica en que muchos enunciados para derivación son, en realidad, inigualdades respecto a las unidades. Un ejemplo de esta discrepancia matemática es la ecuación x igual a 2, t al cuadrado, más 2. Supongamos que se nos proporcionan valores de tiempo, como 2 segundos. Al reemplazar en la ecuación, obtenemos 8s más 2, una operación que no puede reducirse más debido a que no poseen el mismo término literal, según las reglas fundamentales del álgebra. Sin embargo, los textos nos alientan a realizar esta suma como si no existiera incongruencia alguna. En este curso de física, promovemos la idea de no seguir de manera ciega todo lo que plantea un texto específico. Por lo tanto, una ecuación como x igual a 2, t al cuadrado, más 2 debe ser ajustada para mantener coherencia. Por ejemplo, el término x representa una posición alineada con el eje x, por lo que lo representaremos como r subíndice x. En segundo lugar, es necesario agregar constantes adecuadas que incluyan las unidades correctas para asegurar la igualdad. Así, la ecuación modificada sería x igual a 2, t al cuadrado viñeta k subíndice 1, más 2 viñeta k subíndice 2. La primera tarea que enfrentaremos es identificar las unidades de estas constantes. Miremos un ejemplo. Corrija la expresión x igual a menos 4t más t al cuadrado, donde x está en metros y tiempo en segundos. Entonces, ¿en qué consiste este tipo de correcciones? Pues en el hecho de que esta ecuación no tiene una coherencia dimensional. X está en metros y estas t's van a estar en segundos. Por lo tanto, cuando reemplacemos estos valores, a este lado vamos a obtener un valor en segundo más un valor en segundo al cuadrado que ni siquiera se pueden sumar entre ellos porque no son exactamente el mismo término. Eso quiere decir que hay una serie de constantes y por lo tanto la ecuación está incompleta. Y nuestra función es completarla y hallar las unidades correspondientes a dichas constantes. Dicho esto, comencemos. Voy a corregir x y expresarlo como r de x, para que quede más claro que estamos hablando de una posición en el eje x y no algo en el eje x a secas, que va a ser igual a menos 4 veces t. Y ahí es donde agregamos la constante, que voy a denominar como k1. Esa constante número 1 va a tener unas unidades que vamos a evaluar luego. Luego escribimos el siguiente término, que es t elevado al cuadrado. Y a su vez t elevado al cuadrado va a estar acompañado por una constante número 2. El siguiente paso del ejercicio es determinar cuánto valen esas constantes. Para saber cuánto valen esas constantes, primero debemos darnos cuenta de que la unidad a la izquierda debe ser metros. Por lo tanto, este término de acá debe dar en metros y este otro término de acá debe dar en metros. Si sabemos eso, entonces eso implica que metro debe ser igual a la unidad en la cual reemplazamos tiempo, segundo, multiplicado por la unidad de la constante número 1. O sea que esto lo estamos haciendo para la constante número 1. Necesito unas unidades que multiplicadas por segundo me den metro. Evidentemente voy a necesitar metro multiplicando. Dividiendo voy a necesitar pues la misma unidad que está multiplicando. Segundo que multiplique y segundo que divide se van a cancelar. Por lo tanto, metro sobre segundo van a ser las unidades de la constante número 1. Hecho esto, ahora debemos definir las unidades de la constante número 2.
Nuevamente sabemos que debe dar en metros para que nos dé metro más metro, resultado metro. Cuando reemplacemos segundo en tiempo, al elevarlo al cuadrado, va a salir como segundo al cuadrado. Por lo tanto, debemos encontrar una fracción que multiplicado por segundo al cuadrado nos dé metro. Evidentemente, vamos a necesitar metro multiplicando. Y dividiendo van a estar los segundos cuadrados para que se cancelen con los segundos cuadrados que están multiplicando. Así que las unidades de la constante número 2 son metro sobre segundo al cuadrado. Eso quiere decir que esta ecuación se puede reexpresar de la siguiente manera. La posición en x va a ser igual a menos 4 veces t metros sobre segundo multiplicado por tiempo al cuadrado metro sobre segundo al cuadrado. De esta manera, cuando reemplacemos tiempo en ambos términos, vamos a obtener un valor en metros. Miremos un ejemplo. Digamos que vamos a evaluar tiempo igual a 2 segundos. Miremos qué pasa con esta ecuación cuando reemplacemos tiempo igual a 2 segundos. Entonces acá, entre paréntesis 2 segundos, y acá, entre paréntesis 2 segundos. Al reemplazar, aunque no es obligatorio, trate de hacerlo entre paréntesis. Hecho esto, en el siguiente paso, resolvemos. 2 por 4 es igual a 8, 8 por negativo es igual a 8 negativo. Segundo que multiplica y segundo que divide se cancela, por lo tanto únicamente quedan metros. En el siguiente, 2 elevado al cuadrado es 2 por 2, 4. Y segundo elevado al cuadrado es segundo al cuadrado. Por lo tanto, sale 4 segundo al cuadrado. Segundo al cuadrado que multiplica y segundo al cuadrado que divide se cancelan. Y lo único que queda es operar los valores finales. Metro sale como factor común y operamos la aritmética. 4 menos 8 es igual a menos 4. Por lo tanto, la posición en x cuando han pasado 2 segundos es menos 4 metros. Que nos quedó justo en la unidad de posición, metros. Bien, esto fue todo por el momento. Si les gustó el video, no olviden suscribirse, darle me gusta y especialmente, compartirlo. Eso mantiene vivo a este canal, y nos vemos en una próxima oportunidad.